En nuestro estudio de historia del Antiguo Testamento, estamos en la vida de quien, para mí, es la persona más interesante del libro de Génesis. Más interesante que Abraham, más interesante que Isaac o Jacob. Para mí, Jacob es el héroe. Es una estrella, pero como la mayoría de los hombres de Dios, no inicia de esa manera. Dios necesita un tiempo para moldear a este hombre en lo que ha de ser. Abraham tuvo que pasar por algunas experiencias antes de ser Abraham. Jacob tuvo que pasar por algunas dificultades para ser Israel. Y José, para ser en realidad el preservador, debe pasar por pruebas muy serias. Vamos a dividir la historia de Jacob, la vida de José, perdón, en partes como lo hicimos con la de Jacob. La primera parte de la vida de José la vamos a llamar el hijo príncipe, ya que al estar en casa de su padre es el príncipe entre sus hermanos. Esto está en el capítulo 37 de Génesis, y quiero que lea conmigo, empezando en el versículo 2, que en realidad es un nuevo principio, porque dice, esta es la historia de la familia de Jacob. De nuevo, cuando dice eso, uno de los hijos es la estrella de Jacob, ya no es la estrella, es José la estrella en esta historia. Su tiempo ya pasó. José se convierte ahora en el hijo preeminente de Jacob en el versículo 2. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años. Note que no dijo que era un niño. De edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y de Silpa, mujeres de su padre. Los hijos de Lea no toman parte en esto. No sé a qué cosas se dedicaban, pero no cuidan el rebaño. Hacen algo diferente en el negocio familiar. E informaba a José, a su padre, de la mala fama de ellos. Era el chismoso. Y es lo que hacía totalmente impopular a José, ¿cierto? Le gustaría a sus hermanos que reportara sus truhanerías y sus malas prácticas. Así que este es el chismoso, y esa es la razón principal por la que sus hermanos lo odian. Versículo 3. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Algunas versiones dicen una túnica ricamente adornada. Está bien. La idea es que es una túnica especial. Es una túnica que nadie más tiene. Es la única en su clase, es exclusiva. Y viendo sus hermanos, ellos pueden ver esto en la túnica, así como en el favoritismo de su padre. Y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Desquitan en José el favoritismo de su padre. Y esa es la razón principal por la que sus hermanos lo van a odiar. Número 1, porque es chismoso. Número 2, es el favorito de su padre. Es prejuicioso. Y aquí está la razón principal. El orgullo de José. Es difícil no ser orgulloso, ¿verdad? Si usted es el favorito de su padre. José tuvo un sueño. No puede evitar tener este sueño, viene de Dios. Cuando lo dijo a sus hermanos, no tenía que hacerlo. Podía haberlo guardado para sí mismo. ¿Por qué les relata el sueño a sus hermanos? Bueno, veamos en qué consiste el sueño y tal vez entendamos. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Les dice, vean, no solo mi padre me hace el favorito. En esos sueños incluso Dios me está haciendo el favorito y superior sobre todos ustedes. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de los sueños que tenía y por sus palabras. Dios quería que José supiese que él iba a tener preeminencia. De otra manera no le habría dado ese sueño. Pero no era su voluntad que lo dijese a sus hermanos. Ese es el orgullo de José. Soñó otro sueño y lo contó a sus hermanos. Parece que a José le gusta restregárselos en la cara, ¿cierto? Diciendo,
he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le respondió, y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia. Mas su padre meditaba esto en su corazón. ¿Por qué? ¿Había tenido Jacob sueños? Claro que sí. En Betel, en Padán Aram, tuvo sueños. ¿Se habían cumplido todos? Cada uno de los sueños de Jacob se habían hecho realidad. Así que Jacob sabe que Dios da sueños. Y Jacob sabe que Dios cumple esos sueños. Pero José es odiado. ¿Por qué? Número 1, se los dijo. Número 2, era más amado que los demás. Número 3, era orgulloso. ¿Antes de qué viene el orgullo? De la caída. Un espíritu altivo viene antes de la destrucción. José va hacia la caída. José será vendido. He ahí a José contando sus sueños. Y esa es la razón por la que sus hermanos lo odiaban. Pero quiero que usted vea los resultados del odio de sus hermanos. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. Y le mandó y dice, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón. Yo no sé por qué José no está cuidando el rebaño, pero para esta historia es importante que no esté allí. Quizá había estado enfermo, no lo sé, pero ahora él lo sabrá. Cuando llegó a Siquem, lo halló un hombre andando él errante en el campo y le preguntó a aquel hombre, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos. Te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí. Y les oí decir, vamos a Dotán. Dotán está junto a la costa del Mediterráneo. Estoy seguro de que se les habían acabado los pastos para el ganado y se van a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Esa es una forma de deshacerse de la competencia. Esaú intentó eso contra Jacob y ahora ellos lo intentarán contra José. Y dijeron, he aquí viene el soñador. Dijeron, deshagámonos de los sueños de este. Ahora pues venid, matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Uno de los hermanos no quiere que hagan esto. Versículo 21. Cuando Rubén oyó esto, ese es el primero de los hijos de Jacob. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, que muera de hambre, que muera de sed, y no pongáis manos sobre él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Rubén no quería ver la tristeza y el lamento que esto ocasionaría en la vida de Jacob, si José muere. Sucedió pues, cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que traía sobre sí. Él había ostentado esa túnica en su presencia. Y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Ahora lo dejaron ahí morir abajo. Y se sentaron a comer pan. Rubén había ido a alguna parte, pero regresará aquí en el versículo 29. No sé a dónde fue, pero se fue. Quizá fue a revisar el rebaño. Y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas. Estos son ancestros. Descienden de Ismael. ¿Quién es Ismael? ¿Recuerda usted? Es el hijo mayor de Abraham, ¿es cierto? El hermano mayor de Isaac. Y aquí ya ha crecido tanto que hay una tribu llamada Ismaelitas, una nación llamada Ismael. Después, en este capítulo se les llama Madianitas, viven en Madián. Es la ubicación geográfica que ellos tienen. Y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto.
Entonces Judá dijo a sus hermanos, qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubrimos su muerte? Los judíos siempre se han interesado en la ganancia. Así que, ¿qué ganancia sacaremos de esto? No ganaremos dinero con la muerte de José. Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. No entiendo esta clase de moralidad. La clase de moralidad que no les permitirá matar a su hermano, pero sí la clase de moralidad que les permitirá venderlo en esclavitud, sin saber lo que les sucederá al final de ese viaje. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y lo trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Por el diccionario entiendo aquí que un ciclo era el salario de un mes. Así que obtienen por su hermano el salario de un año y medio. Es interesante, 20 piezas de plata. Después Rubén volvió a la cisterna. Aquí viene Rubén de regreso. Ellos habían estado comiendo y él cuidando las ovejas. Ahora regresa para comer también. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló al joven José adentro y rasgó sus vestidos. No sabe lo que ha pasado. Y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no aparece. ¿Y yo? ¿A dónde iré yo? No hay registro de lo que le hayan dicho a Rubén. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. ¿No es trágico? ¿No es triste? Que los 11 hijos, o al menos 10 de los hijos, están permitiendo que su padre crea esta mentira de que José ha muerto. El orgullo viene antes de la caída, ¿no es cierto? Y un espíritu altivo antes de la destrucción. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos. Y es interesante, y sus hijas, debe haber tenido más hijas, para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo, no, descenderé enlutado a mi hijo al Seol. Y lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia. Esa historia se retornará después en el capítulo 39. Pero ¿por qué odiaban a José? Repasemos aquí. ¿Por qué odiaban a José? Porque le informa a su padre del mal que ellos hacían. Por el favoritismo mostrado por su padre y aceptado por José, y por causa de su orgullo que le hacía contarle sus sueños, mismos que mostraban que él sería superior no solo a sus hermanos, sino a su padre y a su madre. ¿Y cuál fue el resultado de ese odio? José ha sido vendido como esclavo a Egipto. José debe pagar las consecuencias de su orgullo. Y ahora, si usted sabe el resto de la historia, todo saldrá bien. La historia de Dios siempre es así. Pero ahora mismo es una tragedia. Un hermano es vendido como esclavo a Egipto. Un padre rasga sus vestidos y se lamenta de esta situación. Y los demás hijos lo dejan que lo haga. Yo habría, después de 1 o 2 meses, empezado a sentirme terriblemente culpable, terriblemente deshonesto para con mi padre. Seguiremos con esta historia en nuestra siguiente lección. Pero en lo que resta de esta lección, veamos el aspecto redentor. Veamos ahora algo que nos relata la historia, empezando otra vez desde Génesis 3:15. En Génesis capítulo 3, versículo 15, Dios había dicho que la simiente de la mujer, simiente en singular, heriría la cabeza del diablo. Y ahora hay 12 familias en la familia de Jacob. Descubriremos en Génesis 49 que la familia de Judá
será seleccionada para ser la familia a través de la cual se traza el linaje de la simiente. Que una persona del linaje de la familia de Judá se levantará para vencer al diablo y para bendecir a toda la humanidad y llevar la simiente de Abraham. El capítulo 38 dice la historia del linaje de Judá, para que sepamos quién será quién será la promesa por quién se trazará la simiente de Adán hasta llegar a Cristo. Esto también arrojará luz sobre la moralidad, o más bien la falta de los hijos. Judá es el mejor, tal vez aparte de José. Judá es el mejor de los hijos de Jacob y aún es imperfecto. José era imperfecto. ¿Qué es el mejor hombre? Imperfecto. Así es el hombre aún en su mejor expresión. No podemos ser salvos por lo que hacemos, porque somos imperfectos. Ahora lea conmigo en el capítulo 38, la historia de Judá y Tamar. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Ira, y vio allí a la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Sua. Él se está casando fuera del linaje escogido. Se casa con una cananea, y ella lo influirá. Y la tomó y se llegó a ella. Ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaba en Kesib cuando lo dio a luz. Después tomó Judá mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. Tamar es la nuera de Judá. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Ahora bien, yo no sé cómo lo mató, pero Dios lo mató. Dios lo mató. Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano, y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. Cuando Dios escribe la ley de Moisés, esta es una ley, que si yo moría, mi hermano debía tomar mi esposa y engendrar un hijo para levantarme descendencia. Después del primero, todos los hijos son suyos, pero el primogénito de esta mujer, la que era mi esposa, es mi hijo, y continúa mi linaje. Así que un hijo malo ha muerto, y Judá le da al segundo hijo, la mujer. La maldad de sus hijos es evidencia de que no debiera haberse casado con una mujer cananea. Versículo 9. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, el primogénito pertenece al marido original. Sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra, por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. No se dice cómo lo hizo, pero mató al muchacho, al hombre. Ahora bien, este no es un pasaje en contra del control natal. Este pasaje es en contra de desobedecer a Dios. Dios quería que este segundo hijo levantara un hijo para el muerto. Y él se negó a hacer la voluntad de Dios. Y Judá dijo a Tamar, su nuera: quédate viuda en casa de tu padre, hasta que crezca Sela, mi hijo. Te daré a Sela cuando tenga la edad. Porque dijo: no sé, que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en la casa de su padre. Pasaron muchos días y murió la hija de Sua, mujer de Judá. Después que Judá se consoló, subía a los trasquiladores de sus ovejas en Timnat. Y él y su amigo Ira, el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar diciendo: he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Se quitó entonces los vestidos de su viudez, y se cubrió con un velo, y se arrebozó, y se puso a la entrada de Naim, junto al camino de Timnat, porque veía. Descubriremos por qué ella hace esto, pero he aquí la razón. Porque veía que había crecido Sela, y ella no era dada a él por mujer, por esposa. Judá, no había cumplido su palabra. Se parece mucho a su padre Jacob, ¿verdad? Está engañando a esta mujer. Y la vio Judá. No estaba vestida de viuda, sino con un velo. Y la vio Judá,
y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro, y se apartó de ella sin saber que era su nuera, y le dijo, déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Judá había superado la tristeza por la muerte de su esposa, y ahora se va a con una prostituta. Ella le dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella le respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio, y se llegó a ella. Y ella concibió, y se levantó, y se fue, y se quitó el velo de sobre sí, y se vistió de las ropas de su viudez. Ninguno de estos dos son las personas morales y rectas que usted esperaría que Dios usara para realizar el linaje de la simiente, para traer a su hijo al mundo, para salvarlo. Dios usa lo que tiene, pero esto refleja el estándar moral de esa tierra. Judá debería estar viviendo con sus hermanos en la tierra prometida y no habría pasado por esta agonía. Él ha salido perjudicado por vivir con el pueblo cananeo, al punto de irse con una prostituta. Su nuera, siendo cananea, está preparando a Judá para la caída, por la misma razón que dije acerca de la caída. Versículo 20. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita, para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar, ¿dónde está la ramera? Literalmente la ramera del santuario. Es interesante, ¿no es cierto? ¿Dónde está la ramera del santuario? Ve usted, la religión de Canaán era la adoración de Baal, era un rito de fertilidad, y su adoración al Dios era el adulterio, o la fornicación con la prostituta del templo. ¿Dónde está la ramera? La ramera de Naim junto al camino. Y ellos le dijeron, no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo, no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron, aquí no ha habido ramera alguna. Y Judá dijo, tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí, yo he enviado este cabrito, y tú no la hallaste. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar tu nuera ha fornicado, y ciertamente está encinta a causa de sus fornicaciones. Y Judá dijo, sacadla y quemadla. Eso decía la ley, y la ley de Moisés más tarde. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta. También dijo, mira ahora, ¿de quién son estas cosas? El sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá lo reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a Sela a mi hijo, y nunca más la conoció. No la toma para ser su esposa, pero aquí su hijo será el del linaje de Jesús. Leamos en el versículo 27. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos en su seno. Sucedió cuando daba a luz, que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató en su mano un hilo de grana, diciendo, este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano. Y ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares, que significa rotura. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara, que significa escarlata o brillantez. Fares está en el linaje de Cristo. Así que el linaje de Cristo es resultado de esta relación incestuosa de Judá y de Tamar, su nuera. Dios usa instrumentos extraños, ¿no es así?, para hacer su voluntad. No he dicho esto, ni leí este capítulo para decir que Judá y Tamar están perdidos, sino simplemente para mostrar que son imperfectos. No hay personas perfectas en el linaje, sino hasta que el perfecto Hijo de Dios nace. Usted y yo somos iguales. Estamos en el testamento de Dios, en el pacto de Dios, y somos usados por Dios
como la simiente de la mujer, para hacer la voluntad de Dios en la tierra. Pero usted y yo somos imperfectos. Usted y yo debemos entender que nuestra mejor expresión no somos lo que debemos ser, que Dios está cumpliendo su promesa. Él dijo que habría una simiente, que la simiente de esta mujer seguiría hasta que el que había de venir a destruir al diablo y herir su cabeza viniese. Y pase lo que ha de pasar para que todo se cumpla. Así sucederá. Lo que veremos en el capítulo número 49. No será el linaje de Judá a través de la hija de Súa, su esposa, sino el linaje de Judá a través de Tamar, su nuera. Pero no olvide usted a José. Dejamos a José allá en el capítulo 37, vendido en Egipto. Hemos visto este episodio lateral de la redención con Judá, pero no olvide a José, porque la historia de José en Egipto debe continuar. Allá no es más el hijo príncipe, sino el sufridor paciente en la casa y en la prisión de Potifar. Y eso estudiaremos después. Hasta entonces.